La conciencia y la mente cuántica. En un viaje que trasciende las fronteras de lo tangible y lo intangible, la física y la metafísica, comenzamos a explorar la confluencia de la conciencia y la mente cuántica. El tejido de nuestro universo, tejido con hilos cuánticos, nos presenta un enigma que los científicos han comenzado a desenmarañar con cautela y curiosidad. ¿Cómo es posible que lo que ocurre en nuestra mente pueda tener un efecto real y medible en el mundo físico que nos rodea? Para adentrarnos en este sendero, es imprescindible reconocer primero que las reglas que creíamos sólidas y perpetuas, aquellas que rigen nuestros cuerpos y mentes, están en realidad entremezcladas con leyes que se escapan a nuestra percepción cotidiana. La física cuántica, con sus partículas danzantes en una neblina de probabilidades, se presenta no solo como la guardiana de los átomos sino también como la arquitecta de conexiones insospechadas entre la materia y la mente. Nuestra comprensión de la realidad ha estado, hasta ahora, dividida entre lo que es concreto y cuantificable y lo que es abstracto y subjetivo. Mientras todas las cosas materiales, desde las estrellas hasta los granos de arena, parecen tener una posición en el espacio y un valor medible, la mente ha sido esa entidad esquiva, indefinible en su esencia, carente de coordenadas físicas. Sin embargo, esta frontera entre ambos mundos se desvanece cuando observamos más de cerca. La biología cuántica ha surgido no solo para explicar fenómenos curiosos como el efecto placebo, sino también para abrirnos los ojos ante la posibilidad de que la consciencia, ese halo de percepciones, pensamientos y emociones, pueda influenciar y alterar la materia misma. Imagina por un momento que tu intención, un pensamiento puro y concentrado, pudiera alterar el comportamiento de las células en tu cuerpo, o incluso, más allá, que pudiera impactar en el mundo externo. Este no es un concepto nuevo. A lo largo de la historia, diferentes culturas y tradiciones han aludido a esta relación simbiótica. Sin embargo, ha sido relegada al ámbito de lo esotérico o simplemente desechada por la ciencia materialista. Pero ahora, en un giro inesperado, es la ciencia cuántica la que nos está llevando a reconsiderar estas posibilidades. A través de la hipótesis de Orchestra-Ohr, que sugiere que los procesos cuánticos dentro de los microtúbulos en nuestros cerebros podrían ser el origen de nuestra consciencia, comenzamos a vislumbrar un puente entre la rigurosidad de la neurociencia y los enfoques más espirituales de la experiencia humana. Esta hipótesis nos llama a considerar que las sinfonías de actividad que emanan de nuestro cerebro y que creíamos conocer, pueden en realidad estar orquestadas por una realidad más profunda y enigmática. Y así, ante la vastedad de este nuevo horizonte, las preguntas surgen como estrellas en una noche sin luna. ¿Podría, entonces, la consciencia influir en eventos cuánticos? ¿Serán nuestros pensamientos y emociones partícipes en la danza de partículas que conforma el tejido mismo del cosmos? Acompáñame, pues, en este primer capítulo del descubrimiento del universo cuántico de nuestra consciencia. Juntos viajaremos a través de conceptos que se entrelazan con nuestra existencia, despejando el velo de la separación entre mente y materia, y eventualmente, y quizás, entenderemos un poco mejor la obra maestra en la que participamos cada instante de nuestras vidas. Este es nuestro primer paso en un camino que promete redibujar los límites de lo que consideramos posible, real y tangible. Bienvenido al fascinante mundo de la consciencia y la mente cuántica. En el corazón de nuestra comprensión sobre el universo subyace una de las teorías más disruptivas y fascinantes del siglo XX, la física cuántica. Este campo de la ciencia ha revolucionado no solo cómo percibimos lo que es tangible e intangible, sino también cómo contemplamos la conexión intrínseca entre la conciencia y la materia. Las raíces de la física cuántica se remontan al siglo XX, cuando pioneros como Max Planck, Albert Einstein y Niels Bohr empezaron a indagar en los misterios de los átomos y las partículas subatómicas.
Planck, al tratar de resolver el enigma de la radiación del cuerpo negro, introdujo la idea de que la energía se emite en cantidades discretas llamadas cuantos. Su teoría sugería que en el nivel más fundamental, el mundo opera de manera muy diferente a la mecánica clásica newtoniana. El camino recorrido por la física cuántica no ha sido sencillo. Ha sacudido los cimientos de nuestras seguridades más asentadas, forzándonos a considerar la posibilidad de que la realidad es mucho más extraña de lo que nuestras experiencias cotidianas revelan. La dualidad onda-partícula, por ejemplo, es un concepto que ilustra esta rareza. Las partículas, que en el mundo macroscópico parecen entidades sólidas con una ubicación definida, en el reino cuántico exhiben tanto propiedades de partículas como de ondas. Esto significa que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, en lo que se conoce como superposición. Esta propiedad fue ilustrada de manera brillante en el famoso experimento de la doble rendija, que demostró que los fotones y los electrones pueden comportarse tanto como partículas como ondas. Al pasar por dos rendijas, producen patrones de interferencia típicos de las ondas, pero también muestran impactos individuales en una pantalla, como harían las partículas. Este experimento obliga a reflexionar. ¿Qué determina si una partícula actuará como una ola o como un corpúsculo? La respuesta es tan sobrecogedora como la pregunta misma. La observación, y por ende, la conciencia del observador parecen tener una influencia directa. Así, llegamos al fundamento de nuestra discusión, como la física cuántica proporciona un marco para entender la relación entre conciencia y materia. La noción de que la observación puede afectar la realidad observada sugiere que el acto consciente de observar podría ser un factor determinante en el comportamiento de la materia a nivel cuántico. En otras palabras, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra conciencia, parecen estar inextricablemente ligados al tejido de la realidad física. El principio de indeterminación de Heisenberg afirma que no podemos conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con precisión absoluta. Esto implica que hay un nivel de incertidumbre fundamental en el universo, un espacio, tal vez, donde la mente podría influir en la materia. Además, el entrelazamiento cuántico plantea la posibilidad de conexiones instantáneas entre partículas, independientemente de la distancia que las separe. Si bien la mecánica cuántica no da respuestas claras sobre cómo funciona exactamente la conciencia, sí provoca una reflexión profunda sobre cómo podría estar entrelazada con el mundo físico. Por lo tanto, al adentrarnos en el estudio de los fenómenos cuánticos, nos enfrentamos no solo a una serie de cuestionamientos acerca de la materia y su naturaleza, sino también sobre cómo nuestro conocimiento, percepción y la mera atención dirigida afectan lo que consideramos como real. Al sumergirnos en los meandros de la dualidad onda-partícula, vislumbramos una conexión subyacente entre la observación y la existencia, un hilo cósmico que entreteje la esencia misma del ser y la estructura subatómica del universo. Es en esta sorprendente dualidad donde quizá encontremos las claves para desvelar uno de los mayores misterios de la humanidad, el de nuestra propia conciencia. En resumen, la historia de la física cuántica y su dualidad onda-partícula nos ofrece una lente a través de la cual podemos explorar las profundidades de la relación entre la conciencia y la materia. La física cuántica nos desafía a replantearnos no solo lo que sabemos, sino también cómo lo sabemos, invitándonos a considerar que nuestro papel en el universo no es de meros espectadores, sino de participantes activos en la conformación de la realidad. En un viaje hacia la profundización de nuestra comprensión sobre la consciencia, navegaremos a través de la intrigante teoría conocida como Orchestrator. Orchestrator, que es un acrónimo para Orquestación Objetiva de la Reducción, es una propuesta ambiciosa que se adentra en el corazón mismo de uno de los misterios más grandes de la ciencia,
la naturaleza de la consciencia. Aventurándonos en esta teoría, introducida por el eminente físico matemático Sir Roger Penrose y el anestesiólogo y psicólogo Stuart Ameroff, nos encontramos con la osada idea de que los procesos cuánticos son esenciales para la función cerebral y la emergencia de la consciencia. Según esta hipótesis, en el interior de los neuronas, existen unas estructuras tubulares llamadas microtúbulos que actuarían como agentes fundamentales de procesamiento cuántico, colaborando con las leyes físicas cuánticas para generar el fenómeno de la consciencia. Se plantea que los microtúbulos no son meros esqueletos celulares, sino que podrían ser el escenario de operaciones computacionales cuánticas, influenciadas por información entrante y almacenada en la red neuronal. Según Orchestrator, las vibraciones cuánticas en los microtúbulos estarían orquestadas por entradas sinápticas externas, y mediante la denominada reducción objetiva de Penrose, darían lugar a momentos conscientes. Aquí nos adentramos en el territorio de lo muy pequeño, en el que el mundo de la física cuántica rige supremo y donde las leyes de Newton dejan de tener efecto. Orchestrator sugiere que estas vibraciones en los microtúbulos podrían ser muy sensibles al entorno cuántico, y a través de un proceso llamado entrelazamiento cuántico, podrían entrelazar nuestra consciencia con el cosmos. Esta teoría no solo plantea las bases para una posible explicación científica de la conciencia, sino que también construye un puente que se extiende hacia áreas que tradicionalmente han sido consideradas más espirituales o metafísicas. Al insinuar que podría existir un vínculo entre la experiencia interna, subjetiva de la consciencia y los enfoques más espirituales que contemplan una conciencia universal o conectividad holística, Orchestrator proporciona una narrativa que interconecta lo científico con lo espiritual. La controversia, como es de esperar, gira en torno a lo radical que es esta teoría en su tendencia a romper con muchos preceptos de la neurociencia clásica. Sin embargo, abre la puerta a cuestionarnos sobre la esencia de nuestra percepción y la interacción inexplicable de nuestra mente con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, nos incita a preguntar si podría haber una explicación cuántica para fenómenos mentales tales como la intuición, la visión remota o incluso la telepatía, que han desafiado constantemente una explicación lógica y materialista. Más allá de las potenciales implicaciones para nuestra comprensión de la conciencia, Orchestrator nos empuja a considerar la posibilidad de que el universo no sea una máquina insensible, sino una realidad que se entreteje con nuestra propia mente. Según esta visión, nuestra conciencia no sería solo un subproducto de la materia inerte, sino una parte integral del tapiz fundamental de lo real. Como vemos, la teoría de Orchestrator no es solo una hipótesis de laboratorio, es también una invitación a reexaminar nuestras creencias sobre la vida, la materia y el espíritu. Nos alienta a explorar la posibilidad de que somos mucho más que máquinas biológicas, y que nuestra conciencia podría estar fundamentalmente entrelazada con el tejido del universo mismo. Al final, lo que Orchestrator nos propone es un campo de estudio tan vasto como el universo, un reino donde la ciencia y la espiritualidad pueden encontrar un lenguaje común, y donde la consciencia se manifiesta como la joya de la corona de nuestra existencia, un enigma digno de la más profunda exploración. La mecánica cuántica, ese reino aparentemente misterioso y contrario a la intuición de la física, nos desafía a reconsiderar lo que creemos saber sobre la realidad. Sumergirse en el psicodélico mundo de lo cuántico es como entrar en un jardín salvaje de posibilidades donde la materia y la energía danzan al ritmo de principios improbables y fascinantes. Partiendo desde lo básico, consideremos las partículas subatómicas, los componentes más ínfimos de la materia tal como la conocemos. A diferencia de los objetos macroscópicos, estas partículas tienen la capacidad de existir en varios estados a la vez, gracias a la superposición cuántica.
Esta habilidad de ser más de una cosa al mismo tiempo desdibuja nuestras nociones tradicionales de lo que es real. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que cuanto más conozcamos la posición de una partícula, menos sabremos sobre su velocidad y viceversa. Esto nos lleva a una verdad fundamental de la física cuántica: la realidad no se define hasta que la observamos. Ese acto de medición es lo que colapsa el estado potencialmente múltiple de las partículas en una única realidad observada. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la conciencia? Imaginemos nuestra mente como una especie de teatro cuántico. Cada pensamiento, cada flash de intuición, cada chispazo de inspiración es un reflejo de las propiedades cuánticas en acción dentro de nuestro cerebro. Y aquí es donde la trama se espesa aún más. Nuestros pensamientos, en esencia, también podrían considerarse como el resultado del colapso de una superposición de posibilidades. Los microtúbulos que mencionamos anteriormente, esos componentes esenciales de las células, son un ejemplo intrigante. Algunos teóricos han propuesto que estos microtúbulos podrían ser el sitio de efectos cuánticos que impactan directamente en nuestra conciencia, actuando como canales para los procesos de pensamiento, la percepción sensorial, hasta para el surgimiento de la experiencia consciente. Aunque esta idea sigue siendo controversial y está en estudio, nos impulsa a preguntarnos si la consciencia podría ser, en efecto, un fenómeno cuántico. Los experimentos de entrelazamiento cuántico demuestran que las partículas pueden estar conectadas instantáneamente a través del espacio y tiempo, una conexión que Einstein llamó acción espeluznante a distancia. Este fenómeno podría implicar que, en algún nivel subyacente, todas las cosas en el universo están intrínsecamente relacionadas. Así, la idea de una conciencia unificada o colectiva no parece tan descabellada. Si aceptamos que la conciencia y la materia interactúan de alguna manera que implica la física cuántica, comenzamos a ver que nuestra percepción del mundo y nuestra presencia en él son mucho más dinámicas y profundamente interconectadas de lo que la ciencia clásica podría haber imaginado. La mente, entonces, ya no sería solo un producto pasivo de la materia, sino una participante activa en la formación de la realidad. Cabe resaltar que, a pesar de la tentación de unir los puntos entre los misterios de la conciencia y los sorprendentes hechos de la física cuántica, debemos proceder con cautela. Todavía estamos explorando y experimentando para comprender plenamente cómo estas ideas encajan juntas. La mecánica cuántica nos ofrece un caleidoscopio de cómo podrían ser las cosas a nivel fundamental, pero su aplicación a sistemas tan complejos como el cerebro humano requiere pruebas rigurosas y validación científica. La relación entre la mente y la materia, reflejada en el espejo de la mecánica cuántica, nos coloca en el umbral de una nueva frontera del conocimiento. A medida que la ciencia avanza de forma inexorable, quizás nos estemos acercando a un entendimiento revolucionario de lo que significa ser conscientes, vivir y formar parte de este enrevesado y maravilloso tapiz que llamamos realidad. Sumergiéndonos en el fascinante entrelazamiento entre la física cuántica y la biología, nos enfrentamos a un horizonte de posibilidades que desafía nuestra percepción clásica de la vida. La aplicación de la mecánica cuántica a la biología ha abierto caminos para entender fenómenos que, hasta hace poco, parecían pertenecer al ámbito de lo imposible o lo mágico. Consideremos, por ejemplo, las mutaciones genéticas que son piedra angular en la diversidad de la vida y motor esencial de la evolución. Tradicionalmente, estas mutaciones se han atribuido a errores en la replicación del ADN o a influencias ambientales como la radiación UV. Sin embargo, el entorno cuántico sugiere mecanismos adicionales, tan sutiles como poderosos. Uno de estos mecanismos es el túnel cuántico de protones, propuesto por científicos con una visión vanguardista como Per Olof Laudin.
El túnel cuántico, un fenómeno puramente mecánico cuántico, permite a las partículas subatómicas como los protones pasar a través de barreras energéticas que serían insuperables bajo las reglas de la física clásica. Imaginen un mundo invisible donde estos pequeños viajeros atraviesan paredes invisibles, y con su travesía, cambian el destino genético de un organismo. Pero, ¿cómo es esto relevante para nosotros como seres biológicos? En el núcleo de cada célula de nuestro cuerpo, las intrincadas danzas cuánticas de los protones y otras partículas podrían estar dictando las sutiles variaciones en nuestros genes que nos hacen únicos, que nos hacen resistentes a enfermedades, o por el contrario, susceptibles a ellas. Y más allá de la mutación, la biología cuántica propone que muchas funciones de nuestros cuerpos trabajan gracias a principios cuánticos, como la enzimología, la fotosíntesis e incluso el misterioso proceso del olfato. Con la mirada puesta en estos complejos procesos biológicos, los científicos han observado que, efectivamente, los organismos vivientes parecen hacer uso de la coherencia cuántica. Este es un estado en el que las partículas existen en una superposición armoniosa, permitiéndoles participar en reacciones químicas con una eficiencia y velocidad que desafían la comprensión tradicional. Quizás uno de los ejemplos más elocuentes de coherencia cuántica en la biología proviene de la fotosíntesis. En las plantas, ciertas reacciones indispensables para la conversión de la luz solar en energía química muestran indicios de coherencia cuántica, lo que permite un transporte casi perfecto de la energía solar. Tal eficiencia resulta sorprendente y nos obliga a replantear nuestro entendimiento de cómo la vida aprovecha la energía del universo. Siguiendo esta línea, la capacidad de los electrones para saltar y a través de las proteínas mediante el túnel cuántico, en los centros de reacción de la fotosíntesis, es otro asombroso ejemplo. Estos saltos contribuyen a la conversión de la luz en vida, en un proceso tan fundamental para nuestra existencia como misterioso en su concepción cuántica. Aun con estos ejemplos, la biología cuántica está en sus etapas tempranas. Permanecen muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo es posible que los delicados estados cuánticos sobrevivan en el ambiente cálido y húmedo de las células vivas, donde se pensaba que la decoherencia, el enemigo de la coherencia cuántica, reinaba implacable? Podría ser que las células hayan desarrollado estructuras especializadas para proteger y sostener estos estados cuánticos, como un santuario biológico para la física subatómica. Yendo más allá, como la consciencia humana, esa misteriosa cualidad que nos hace ser quienes somos, se ve influenciada o incluso orquestada por este baile cuántico subyacente es un tema de controversia y especulación. Algunos científicos postulan que nuestra habilidad para pensar, sentir y experimentar el mundo puede estar profundamente arraigada en las interacciones cuánticas que ocurren cada milisegundo dentro de nuestro cerebro. Esta exploración en las profundidades de la biología cuántica no solamente amplía nuestra comprensión de la vida misma, sino que propone una versión más integrada y holística de nuestro lugar en el universo. Un universo donde la conciencia no es una anomalía, sino una manifestación elegante y fundamental de la danza cuántica de la materia. En el delicado baile de las partículas subatómicas, hay dos fenómenos, usualmente restringidos a los laboratorios de física, que parecen desafiar nuestras nociones cotidianas: la interferencia cuántica y la coherencia. Pero, ¿qué ocurre si les decimos que estos mismos principios podrían estar jugando un papel fundamental dentro de nuestras mentes, en la conciencia misma que nos hace ser quienes somos? Aunque pueda parecer ciencia ficción, lo cierto es que estos principios cuánticos ofrecen una intrigante perspectiva sobre la naturaleza de nuestra existencia consciente. La interferencia, en términos mecánicos cuánticos, ocurre cuando dos o más ondas se encuentran, creando un patrón que es la suma de esas ondas individuales.
Este fenómeno es el que permite a los científicos explicar por qué las partículas, como los electrones, pueden comportarse tanto como ondas como partículas. Puede parecer difícil de creer, pero si lanzamos un electrón a través de una doble rendija, observaremos un patrón de interferencia en el detector, como si una multitud de ondas se hubieran superpuesto unas a otras. Por otro lado, la coherencia cuántica se refiere a la capacidad de las partículas para estar en múltiples estados o posiciones al mismo tiempo, siempre y cuando nadie las esté observando. Esta característica es fundamental para la superposición cuántica y para el potencial de procesamiento de la computación cuántica. Al igual que la interferencia, la coherencia nos desafía a aceptar que la naturaleza fundamental de la realidad es mucho más extraña y rica de lo que nuestra percepción diaria sugiere. Entonces, ¿qué tienen que ver estos conceptos con nuestra conciencia? Hay teorías, como la hipótesis Orchestra-Ohr, que sugieren que los procesos ocurriendo en los microtúbulos de las células cerebrales podrían implicar cálculos cuánticos, lo que implicaría que la interferencia y la coherencia cuántica son fenómenos que tienen lugar dentro de nuestro cerebro. Un aspecto fascinante de la interferencia cuántica es cómo puede representar los procesos de toma de decisiones. Imaginen cada posible decisión como una onda que se desplaza a través de un espacio de posibilidades. Cuando tomamos una decisión, estas ondas se encuentran, interfieren entre ellas y guían hacia el camino que finalmente tomamos. En el vasto océano de posibilidades que es nuestra mente, cada pensamiento, cada memoria, cada impulso es una onda en potencia, destinada a encontrarse con otras, a interferir con ellas, y juntas, formar la realidad que percibimos. Las ondas de coherencia cuántica tienen un paralelo en la sincronía de pensamientos o en la unidad de nuestra conciencia. Cuando todo pareciera estar en su lugar, cuando nuestros pensamientos fluyen sin obstáculos, estamos experimentando una coherencia mental que podría ser análoga a la coherencia que las partículas cuánticas mantienen en un estado de entrelazamiento. Los debates en la ciencia continúan alrededor de qué tan lejos podemos llevar estas analogías, qué tan profundamente se entrelazan los misterios de la cuántica con el enigma de la conciencia. Cuando contemplamos fenómenos como los sueños lúcidos o la meditación profunda, ¿podríamos estar accediendo a un nivel de interferencia y coherencia cuántica? Al fin y al cabo, estas experiencias amplían nuestra percepción y quizás, de alguna manera todavía no comprable mejor, modulan la naturaleza fundamental de nuestra conciencia. Las posibilidades son vastas, y ciertamente, la física cuántica sigue ampliando el horizonte de lo que es plausible. Lo que una vez consideramos ciencia improbable podría ser la base de nuestra existencia consciente. La interferencia y la coherencia cuántica nos desafían a pensar en nosotros mismos y en nuestra conciencia no solo como procesos biológicos complejos, sino también como fenómenos delicadamente entrelazados con el tejido mismo del universo. Y quizás, en esa intersección es donde reside la verdadera esencia de lo que significa ser consciente. La noción de que la mente puede influir en la materia ha fascinado a la humanidad durante siglos. Durante mucho tiempo, se consideró un concepto más espiritual o filosófico que científico. Sin embargo, las investigaciones en el ámbito de la física cuántica han comenzado a ofrecer un vislumbre de cómo podría ser posible este vínculo. Ahora exploraremos algunas de las evidencias y reflexiones que sugieren que la mente, de hecho, puede ejercer un impacto directo sobre el mundo físico. Consideremos primero el fenómeno ampliamente reconocido del efecto placebo. Los pacientes a quienes se les administra un tratamiento sin principio activo, a menudo experimentan mejoras en su condición de salud simplemente porque creen que están recibiendo una medicación eficaz. Este efecto es una prueba tangible de que las expectativas y creencias de una persona pueden traducirse en cambios biológicos reales en el organismo.
Llevando la discusión a un terreno más científico, existe un fascinante ámbito de estudio llamado medicina psicosomática. Esta disciplina investiga cómo factores psicológicos, como el estrés o la ansiedad, pueden contribuir a la aparición y el curso de enfermedades somáticas, es decir, de naturaleza física. En un nivel más profundo, nos enfrentamos a la incógnita de cómo nuestros pensamientos y emociones pueden originar respuestas fisiológicas tan poderosas que materializan enfermedad o sanación en nuestro cuerpo. La relación bidireccional mente-cuerpo también se aprecia en prácticas como la meditación y la visualización consciente. Estudios han demostrado que individuos que practican regularmente la meditación pueden experimentar no solo cambios psicológicos, sino también físicos, como modificaciones en los patrones de actividad cerebral, disminución de la presión sanguínea y mejoras en la respuesta inmune. Mirando hacia el ámbito de la investigación experimental, hemos visto experimentos en física que sugieren la influencia de la mente en el mundo cuántico. Un ejemplo es el experimento de la doble rendija, en el cual las partículas a veces se comportan como ondas y otras como partículas, dependiendo de si existe o no una observación consciente. Esto ha llevado a algunos científicos a postular que la conciencia del observador puede afectar el resultado de un evento cuántico. Un ámbito aún más controvertido y emocionante es el de la investigación en parapsicología, donde se estudian fenómenos como la telepatía, la precognición y la influencia de la mente a distancia. Aunque estos campos todavía enfrentan el escepticismo de la ciencia establecida, se han presentado datos experimentales sorprendentes que sugieren que tales fenómenos podrían ser posibles bajo ciertas condiciones. No obstante, en la comunidad científica más amplia, se requiere mucho más trabajo experimental para validar y comprender estos efectos. La meditación, por ejemplo, se ha estudiado en profundidad, pero el mecanismo exacto a través del cual la mente afecta al cuerpo sigue siendo un área de activa indagación científica. Es posible que aún no tengamos las herramientas teóricas ni experimentales completas para entender plenamente cómo la mente y el mundo físico se entrelazan, pero esto no disminuye la importancia del tema. Las implicaciones de esta influencia son profundas, tanto para el desarrollo de nuevas terapias en la medicina como para la comprensión de nuestra propia naturaleza como seres conscientes y capaces de interacción con nuestro entorno. En conclusión, al contemplar el impacto de la mente en el mundo físico, tocamos el corazón de una pregunta que es a la vez antigua y nueva: ¿cómo somos capaces los seres humanos de moldear nuestra realidad, no solo a través de nuestras acciones, sino también a través de nuestros pensamientos y creencias? Si aceptamos la premisa de que la mente tiene este poder, entonces la manera en que elegimos enfocar y utilizar nuestra conciencia podría ser una de las herramientas más potentes y transformadoras a nuestra disposición. Hemos viajado a través del entramado de la conciencia y la mecánica cuántica, descubriendo cómo se entrelazan en un baile cósmico que desafía las nociones tradicionales de la realidad. En este cierre del capítulo, reflexionaremos sobre lo que estos descubrimientos significan para nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. La realidad cuántica, con su inherente naturaleza de incertidumbre y probabilidad, nos ha presentado un paradigma donde la mente no solo es un mero espectador, sino un actor con un rol significativo en la formación de la realidad que experimentamos. Es como si el acto mismo de observar, de ser conscientes, impregnara a la materia y al cosmos con un matiz de existencia subjetiva. Los pensamientos, las emociones, las intenciones e incluso nuestras creencias más profundas no son solo procesos internos privados sin consecuencias externas. El efecto placebo y otros fenómenos psicosomáticos avalan que la mente humana tiene un impacto tangible en el cuerpo.
Extrapolando más allá de los límites personales, la mente podría tener la capacidad de influir en eventos a una escala mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado anteriormente. Reflexionemos, entonces, sobre la posibilidad de una naturaleza de la realidad donde la conciencia no es un accidente, ni una ilusión, sino una entidad fundamental, intrínsecamente ligada a la misma esencia del espacio-tiempo. En este escenario, nuestras experiencias subjetivas encontrarían su lugar no en las sombras de un universo ajeno e indiferente, sino en el corazón mismo de la física cuántica. Este concepto nos invita a repensar no solo cómo interactuamos con el mundo que nos rodea, sino también cómo nos relacionamos con nosotros mismos y los demás. Podría ser que la solidaridad, la compasión y el amor sean fuerzas que, a su manera, dirigen el entrelazado cuántico de la realidad, del mismo modo que las partículas subatómicas generan el tejido del universo. Las implicaciones de la mente entrelazada con la realidad cuántica son vastas y profundas. Cada pensamiento, cada acción, cada momento de atención consciente podría estar coloreando el universo con una paleta de posibilidades que previamente se relegaba a los reinos del misticismo o la fantasía. En nuestro día a día, enfrentamos desafíos que nos exigen equilibrio y armonía. Esta nueva visión cuántica de la realidad nos proporciona una herramienta poderosa, la conciencia de que nuestra actitud mental no es solo un refugio interno, sino también un moldeador efectivo del mundo exterior. Al aprender a enfocar y dirigir nuestros pensamientos y emociones, tal vez podamos contribuir a una realidad más benigna y compasiva. Al considerar nuestro papel en este universo cuántico, nos enfrentamos a la responsabilidad de cultivar una mente que no solo busque el bienestar personal, sino que también aspire a un bienestar colectivo. Este es el potencial y el poder de la integración de la conciencia con la realidad cuántica, llevarnos hacia una experiencia de vida más conectada y plena, una donde nuestra presencia consciente esté intrínsecamente ligada a la evolución del cosmos. A medida que concluimos este capítulo, vale la pena contemplar no solo lo que hemos aprendido, sino cómo lo aplicaremos en nuestra búsqueda del conocimiento y la comprensión. La realidad cuántica y la conciencia se entrelazan en una danza que aún estamos aprendiendo a interpretar. Y en esta danza, cada uno de nosotros es tanto observador como coreógrafo, influyendo en la melodía del universo con cada paso consciente que damos.